Muy buenas tardes para todos, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy socializaremos con ustedes por medio de esta exposición una parte de la investigación cualitativa conocida como la fenomenología. Nuestro grupo está conformado por María Camila Zapata Franco, Viviana Andrea Álvarez Montoya, Andrés Pérez Correa, Jorge Mario Pérez Arias, Johan Sebastián Arango Correa y mi persona, Carolina Botero Álvarez. Es importante saber que la investigación cualitativa tiene diferentes enfoques y diferentes diseños. Quizás al día de hoy el enfoque más importante es la fenomenología dentro de toda la investigación cualitativa. Es la que más se utiliza, es la que más se rastrea en las bases de datos, es uno de los más utilizados y tiene como característica principal que trata de ir al fenómeno como tal, que el fenómeno se explique y se explique por sí mismo y que no esté mediado por la interpretación de quien pueda estar haciendo ese enfoque. Quien puede estar haciendo ese enfoque lo conocemos como el observador. Un ejemplo que podemos tener en cuenta en este caso son las personas que pertenecen a las barras bravas de los diferentes equipos de fútbol, ya que quienes han investigado este punto han dado a conocer que para el barrista el estadio, la barra, la convivencia se convierte como en el primer lugar, el primer núcleo que ellos tienen. Es decir, que para ellos esto es una familia. Por eso le dan esa connotación de ser algo sagrado. Por eso la manera en que ellos enlazan a todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de ellos como tal. Los trapos son sagrados. Es decir, que para compararlo, es como si en una familia uno de los integrantes atentara contra lo más sagrado que tiene la propia familia. Es así que dan a conocer este fenómeno. La fenomenología surge como una necesidad para explicar las necesidades de explicar los fenómenos a comienzos del siglo XX. Busca comprender un fenómeno, no solo describirlo, porque la fenomenología busca comprender qué es lo que me produce ese fenómeno, cómo se manifiesta ese fenómeno, cuáles son las características de ese fenómeno, por lo que es el fenómeno mismo y por lo que yo pueda obtener de él. Eso es fenomenología, parte de ser una investigación sin prejuicios. También es necesario conocer que existen dos tipos de fenomenología. La primera es la fenomenología descriptiva. Esta se mantiene por la línea de Husserl. Los fenomenólogos descriptivos desean partir de una hipótesis o una idea que esté preconcebida o teoría para después intentar probarla o desacreditarla. Prefieren mantener una mentalidad abierta sobre lo que puedan llegar a descubrir y por consiguiente pues intentan alejar lo más posible las preconcepciones y las teorías. Esta actitud ha sido denominada reducción epistemológica, mediante la cual los significados nuevos se pueden ver y expresar mediante el lenguaje. El otro tipo de fenomenología que tenemos es la interpretativa o la fenomenología hermenéutica. Esta se mantiene por la línea de Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Los fenomenólogos hermenéuticos no creen en el éxito como tal de los investigadores que dejan sus preconcepciones a un lado. Ellos creen que deberían usar sus preconcepciones de forma positiva, haciéndolas más explícitas para que los lectores de la investigación puedan entender la solidez y las limitaciones de las interpretaciones que hace el investigador. Todo esto como una forma o con la intención de sensibilizar. Los fenomenólogos hermenéuticos son también muy precavidos en lo referente a encontrar esencias comunes, puesto que su deseo es el de enfatizar la singularidad y la diversidad. La fenomenología descriptiva usa el término de reducción, mientras que la hermenéutica tiende a usar el término de sensibilización. Otro de los términos en los que se diferencian es que la fenomenología descriptiva utiliza el término esencia, mientras que la fenomenología hermenéutica utiliza el término de fusión de horizontes. A la hora de formular esencias a partir de un número de casos de una experiencia, uno observa e intenta plasmar con palabras aquello común, pero que a la vez varía o es diferente entre los casos estudiados. Por otro lado, Gadamer, que es un fenomenólogo,
Utilizaba el término fusión de horizontes para referirse al punto en el que se pueden confluir personas con diferentes interpretaciones y conseguir así unas percepciones compartidas más amplias, que, no obstante, toleran cierta libertad para que con los lectores que interpretan la trascendencia de descubrimientos desde sus propias vidas o de diferentes situaciones. Propósito. Comienza con la recolección de ejemplos de experiencias cotidianas con el fin de describirlas y reflexionar dos descripciones. Husserl lo denomina como mundo cotidiano y otros fenomenólogos como experiencia vivida. El propósito de esto es encontrar perspectivas que se puedan aplicar de un modo general más allá de los casos estudiados para resaltar qué pudiéramos tener en común como seres humanos. Husserl lo denomina como esencias o estructuras esenciales. Por ejemplo, la gravedad se puede describir como la esencia de todos los objetos que caen a la Tierra. Cuando es de seres humanos, rara vez se encuentran temas comunes a través de las culturas y circunstancias. El otro aspecto sobre la esencia en relación con la experiencia humana es que los aspectos fundamentales se relacionan con otros temas como los de una historia. Los fenomenólogos presentan los hallazgos, lo expresan y lo muestran en cómo se relaciona un cierto número de temas comunes. Otro dato importante en la investigación fenomenológica es colocar las cosas dentro de paréntesis, con el fin de que puedan ser estudiados con ojos nuevos. Husserl denominó esto como la reducción fenomenológica, por lo cual se encuentra algo nuevo que no está manchado por teorías previas o supuestos ya establecidos. La fenomenología tiene sus orígenes en la palabra griega fenómeno, que vendría a ser mostrarse a sí misma. Esta corriente filosófica fue desarrollada por Edmund Husserl en la mitad del siglo XX. Este es conocido como el padre de la fenomenología. Él la definió primero como una especie de psicología descriptiva y después como una disciplina eidética fundacional y epistemológica para estudiar las esencias. Husserl determinó los parámetros de la fenomenología basándose en la filosofía racional. Además, estableció la diada noesis y noema. Noesis significa acto de pensar y noema pensamiento sobre el objeto. Esta diada se refiere a que toda conciencia es conciencia de algo. Existen muchos autores que hacen su aporte para definir la fenomenología. Peyton, por ejemplo, habla de que el enfoque de la fenomenología está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. Y otros autores, como Martin Heidegger, en el 2006, criticó la teoría de Husserl sustentando que la fenomenología pone énfasis en la ciencia de los fenómenos, es decir, que un fenómeno debe de ser objetivo y por lo tanto verdadero y a la vez científico. El apogeo es un concepto muy importante dentro de la fenomenología, ya que es una palabra que se utilizaba en la filosofía de la Grecia antigua. ¿En qué consiste el apogeo? El apogeo consiste principalmente en dejar nuestro juicio y todo aquello que conocemos en suspensión. Y esto de suspensión, ese término es importante. ¿Por qué? Porque inclusive el apogeo, traducido al español, significa eso, suspensión. Y esa suspensión, ¿para qué nos va a servir o qué vamos a lograr con esa suspensión? Pues bueno, con ella vamos a lograr un estado en el que sea imposible negar o afirmar algo, ya que solo de este modo se pueden llegar a conocer las realidades sin prejuicios, como quien observa algo por primera vez. En palabras más claras, el apogeo sería tomar una actitud de no saber, una actitud de poner entre paréntesis todos mis presupuestos, todo lo que considero válido, todo lo que considero verdadero, cierto, correcto, definitivo y absoluto, para abrirme a todas las posibilidades de ser de todas las cosas, de ser de todos los eventos, de ser de todas las personas y de ser de toda la existencia. El apogeo es abrirse al misterio de la misma existencia. Cuando se va al fenómeno, lo primero que se tiene que garantizar es la neutralidad del sujeto que está observando. Él se tiene que aislar de sus conocimientos sobre este fenómeno para no destruirlo con sus prejuicios. Preguntas que responde este tipo de estudio.
Si el investigador desea estudiar lo que es cuidado, interroga el propio cuidado, preguntando qué es cuidar, cómo se realiza el cuidar. Antes de contar con teorías o definiciones del cuidado, el investigador se mueve lenta y cuidadosamente para permitir que los sujetos traigan a la luz el sentido por ellos percibido sobre el fenómeno. La situación de investigación es constituida por los propios sujetos. Ellos describen de forma espontánea las situaciones que creen son de cuidado en su mundo vivido, entendido como aquello que el sujeto percibe y experimenta, el lugar donde el hombre habita.